Un gusto que esté con nosotros, doctor. Pues le cedo ya el uso de la voz para los efectos conducentes. Por cierto, felicitarlo porque ya vimos que salió de nueva cuenta esa obra tan importante de la prueba, ¿no? Quiero recordar el nombre porque ya hasta lo leí. Yo ya lo leí y esta es una nueva edición ahora por Tirant Leblanc, que es la que pues apenas creo que se la acaban de editar, ¿no? Me parece, y ya viene con nuevos criterios jurisprudenciales. Si quiere, previo a que platiquemos de ello, porque esa es otra de las facetas del magistrado, que aparte de que es maestro, es docente, es magistrado, pues es escritor, doctor. No sé si quiera comentarnos algo. La valoración libre y lógica de la prueba en el proceso, en el sistema acusatorio. Sí, así es, doctor. Buenas noches. Gracias nuevamente por esta oportunidad para situarme frente a las personas, efectivamente con el único afán de compartir conocimientos. Ya casi cumplimos, creo que 2 meses de estar con esos cursos gratuitos, totalmente gratuitos. Y sí, efectivamente, estoy desde luego contento porque la editorial española Tirán Leblanc me hizo el honor de publicar la tercera edición. Efectivamente, la prueba libre y lógica es el nombre correcto, Sistema Penal Acusatorio Mexicano. Déjenme les cuento, seguramente ustedes ya lo saben, pero este libro en particular, la primera edición fue el primer libro a nivel nacional del sistema penal acusatorio, basado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Digamos que el código tuvo vigencia y a los 2 meses o 3 máximo salió el libro publicado. Entonces, realmente es el primero en todo el país donde se analizaron tópicos pues realmente a profundidad. En esa época, cuando apenas el código estaba resurgiendo, digámoslo así, ya estaba yo con las iniciativas de ley de este código, ya lo había estudiado prácticamente en su totalidad, y cuando sale el Código Nacional solamente me apuré a las cuestiones que de últimas, digamos, correcciones tuvo en las cámaras revisoras, y lo de cuentos realmente sí fue el primero a nivel nacional, pero además de ello, también me enorgullece decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo tuvo como lectura recomendada y sigue ahí en la página como lectura de esta naturaleza. Ahora ya en la tercera edición, claro que está actualizada con las reformas del Código Nacional, con las jurisprudencias nacionales e internacionales y con las figuras jurídicas nuevas que fueron surgiendo en este devenir. Entonces, prácticamente es un libro actualizado y pues lo estoy ahora sí que estrenando de una semana para acá, o un poco menos, y será para mí un honor que me puedan leer. Todo mundo pensamos, o bueno, yo pienso, perdón, que todo el mundo escribimos para ser leídos. Y si me leen a mí, pues la verdad me daría mucha felicidad. Sobre todo porque, fíjense, este libro, ni una sola letra que está ahí delegué en alguien. La escritura la hice completamente yo, la investigué completamente yo. No hice ningún pegadero de jurisprudencias ni de ley que de repente se dan en los libros. Yo lo hice prácticamente de pie a pa. Y bueno, es una propuesta que se divide en dos. La primera fase o el primer capítulo es un estudio de la prueba, desde que se evidencia datos de prueba, fuente de la prueba, pues también medios de convicción, medios de prueba en plazo constitucional, medios de prueba en etapa intermedia y prueba en sí, cómo se llaman y cuál es su alcance. Y la segunda, digamos, el segundo capítulo es algo muy atrevido porque nadie se había atrevido a hacer algo así. Decían que el cálculo del estándar probatorio no podría ser matemático. Estoy de acuerdo con eso, no es matemático, pero sí puede ser comparativo. Entonces hago una escala del 1 al 10 entre lo que son el estándar que se tiene que llenar en cada resolución. Por ejemplo, la vinculación es el número 5 porque no es un indicio menor, sino más bien es un estándar basado en la razonabilidad de que se cometió un evento delictivo y la probabilidad de que la persona lo cometió. Eventualmente, pues hay diferentes, digamos que estándares que se dan. Para dar un ejemplo, un estándar mínimo es aquel cuando llega una mujer golpeada, evidentemente golpeada al Ministerio Público, a denunciar a su esposo por violencia familiar y pide una medida de protección. El estándar para otorgárselo es menor, está golpeada y dice que le pegó a su esposo, es suficiente para protegerla.
pero por ejemplo un estándar muy alto es el de la sentencia, con un estándar de duda, desde luego que no sea, perdón, con una convicción más allá de toda duda razonable, que no solamente se da en sentencia, sino, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada y está en prisión preventiva, que pueda tener este tipo de, digamos, beneficio que otorga el numeral 166 del Código Nacional para que pueda estar en su casa lactando con su bebé, entre muchos panoramas, pero es un libro que, pues, la primera edición se dio con 2000 más o menos, que se agotaron en un mes y medio. Eso me da mucho orgullo. En un mes y medio se agotó ese libro, prácticamente todo el Poder Judicial. Después lo pude abrir a nivel ya pues nacional e internacional para que se pudiera consultar gratuitamente, que eso es importante. La labor de escribir el libro es completamente no interesada en alguna percepción económica. Fue gratuito el primero, este último también las ganancias las voy a dirigir a alguna institución con realmente necesidades reales. Ustedes saben que he destinado a instituciones que protegen a niños con cáncer, por ejemplo, a mujeres golpeadas, entre otros más. Veremos en su momento cómo se va a dilucidar esto, a quién lo vamos a dirigir, para que Tirán lo haga directamente con la institución que va a ser beneficiada por ello. Totalmente, desde luego, clarificado este punto. Pero bueno, pues ahí está un poco el anuncio del libro. Doctor, gracias por esta oportunidad y pues con mucho gusto, desde luego también se pide en la página de Tirán, me parece que lo envía la página. Como le indiqué a Tirán, bueno, le pedí a Tirán que nos hiciera un precio especial porque le iba a constar a Tirán que yo no iba a cobrar, sino le iba a dedicar a labores altruistas. Me parece que Tirán nos dio un precio especial un poco más bajo de los libros normales en derecho. Pero bueno, pues ahí está para ustedes y muchas gracias por esta cuestión, esta oportunidad de poder, desde luego, compartir esta obra. Y gracias también por ahí que la compartió tanto, creo que Sharon la compartió, muchas gracias Sí. por esta cuestión. Y bueno, pues vamos a platicar ahora de la figura de la suplencia de la queja. ¿Qué es suplir la deficiencia de la queja? Es una institución que ya tiene mucho tiempo, ya la conocemos, pero que nació en el amparo, en el juicio de amparo. Realmente la suplencia de la deficiencia de la queja es precisamente enmendar o suplir algún error que tenga la persona que se vea vulnerable. Y bueno, también desde luego, gracias a ustedes, eso es importante porque estamos en Semana Santa, algunos están de vacaciones y los que están y no, pues se pudieron conectar el día de hoy. Eso me da también mucho gusto. Volvemos nuevamente. Entonces, es suplir o enmendar porque estamos ante una categoría vulnerable. Fíjense que la Suprema Corte se ha pronunciado que hay derechos que son inequitativos. Esto es algo natural porque hay, por ejemplo, en derecho civil es un derecho equitativo, un gobernado con un gobernado, pero cuando entra el terreno del derecho público, por ejemplo, el derecho penal, el derecho laboral en ocasiones puede ser así, o el administrativo, hay descompensaciones entre las partes. Por ejemplo, en materia laboral, por ya una cuestión de antonomasia, el patrón tiene mayor poderío, digámoslo así, o tiene mayor oportunidad económica porque se supone que tiene al menos una empresa o al menos una relación de supra-subordinación donde él está arriba jerárquicamente y él tiene mayores elementos para poder defenderse respecto de un trabajador. Entonces, para este panorama, el trabajador está en un plano inferior frente al propio patrón. Entonces se tienen que establecer ciertas figuras para poder compensar. Se compensa, por ejemplo, a través de la carga de la prueba, a través de las acciones que tiene el propio trabajador, que siempre son en su beneficio. En el derecho penal es lo mismo, solamente que la Suprema Corte indicó que cuando hablamos de igualdad no puede ser aritmética. Entonces debe haber figuras que de alguna manera nos lleven a que se iguale estos derechos. Por ejemplo, un gobernado, un imputado, tiene en su contra a todo el Estado. El Estado me refiero al Ministerio Público, porque tiene fiscales que tienen coercitividad, tienen facultad de investigación
incluso sobre entes públicos. Claro, a veces, en ocasiones, tiene que mediar orden judicial, pero bueno, generalmente puede intervenir comunicaciones, puede llevar a cabo, por ejemplo, intromisión en el secreto bancario, en el INE, información que es confidencial, claro, generalmente a través de una orden judicial, pero por ejemplo, el defensor no puede pedir una intervención de comunicaciones privadas porque no es un ente facultado para ello. Tiene, desde luego, policías que investigan, tiene aparatos de investigación nacional e internacional, tiene mecanismos de colaboración internacional, tiene mecanismos de colaboración interestatal, tiene peritos, entonces es una institución que atrás del fiscal hay toda precisamente un aparato de procuración de justicia que va a investigar al gobernado. El gobernado, aunque tenga un defensor público, sigue siendo un gobernado, un imputado. Entonces, para poder compensar estas figuras desiguales, se crean mecanismos para llegar a una igualdad, dice la Corte, no aritmética, pero aproximada. Entonces, pues hay mecanismos que favorecen al imputado, por ejemplo, el derecho a no autoincriminarse, que no sé si lo sepan, ahorita hay una propuesta de iniciativa de ley con relación al principio, al que nacería como el principio de veracidad. No sé si lo han escuchado este principio. Este principio de veracidad es que va a obligar al imputado a decir la verdad, so pena de que va a incurrir en un delito. Es una iniciativa apenas. Pero esta cuestión es muy complicada porque puede atentar contra el principio de no autoincriminación. Entonces tendrían que modificar la Constitución porque ese principio de veracidad se da solamente en el derecho anglosajón, cuando le dicen al imputado jura decir la verdad y le ponen la mano sobre la Constitución. Entonces, este principio de veracidad no, no se encuentra en México, en el sistema mexicano, porque precisamente el imputado no está obligado, sino está exhortado a decir la verdad. Si de alguna manera él miente, pues la consecuencia será que no le creamos y que eventualmente se desvalore su declaración, pero no le vamos a fincar un delito por decir cuestiones que no son pues, del todo verdaderas. Sin embargo, bajo estas, es un conjunto de reformas que están impulsándose a través del Ejecutivo, donde el principio de veracidad será obligatorio decir la verdad. Y bueno, pues hay figuras interesantes, otras sí muy buenas, como por ejemplo extender la petición de abreviado más allá de la etapa de juicio hasta antes de que inicie la audiencia de debate. Eso antes de que se desahoguen testigos, perdón, se puede iniciar la audiencia de debate y hasta antes de que se lleve a cabo el desahogo de testigos, se puede llevar el procedimiento abreviado. Entonces, son cuestiones que sí son algunas muy buenas, pero otras sí pueden ser muy complicadas, como el principio de veracidad que se está de alguna manera impulsando. Entonces, efectivamente, eso sería una violación a un derecho humano porque es el de no autoincriminación. Y bueno, al menos es una iniciativa, pero es para que tengan ojo de esta cuestión porque es probable que esto pueda subir al el terreno legislativo y tengamos ciertas allí cuestiones bastante importantes. Recordando que, como saben, ya no procede el amparo con efectos generales sobre las normas, habría que promover amparo, de ser el caso, de forma individual. Pero bueno, ese conjunto de iniciativas apenas está, digamos, cocinando, pero ya están como un poco aterrizadas, son como unas 8 o 9 reformas. Casi todas son buenas, me parece, como lo del abreviado, entre otras más, pero esa se me hace bastante cuestionable. Eso habría que ver cómo, después de las cámaras revisoras, cómo llega ya un poco cocinado, digámoslo así, en materia legislativa. Pero bueno, entonces, en ese sentido, este derecho de no autoincriminación es para equilibrar el aparato de procuración de justicia que tenemos frente al gobernado. Por ejemplo, también está la presunción de inocencia, eso es una figura que va elevando un poco la igualdad. Por ejemplo, tiene también la carga de la prueba en la fiscalía y la sanción por no reunirla o no reunir el estándar, la tiene el fiscal y va subiendo, digamos, la igualdad. Tiene, por ejemplo, el derecho del propio gobernado de que si yo investigo cuestiones que me pueden afectar, no se las descubro al fiscal porque no las voy a llevar a juicio, las oculto y entonces ese aspecto me hace protegerme aún más. Entonces, estas figuras lo que tienen precisamente es tratar de igualar de alguna manera
lo relativo a una desventaja que tiene el gobernado frente al aparato de procuración de justicia. Estas figuras, desde luego, nacen, como les había dicho hace un momento, entre ellas de igualdad tiene también la suplencia de la queja, porque son grupos vulnerables. Entonces, un grupo vulnerable generalmente, bueno, no siempre puede tener una categoría sospechosa tal cual. Por ejemplo, los indígenas es un grupo vulnerable, pero por ejemplo, en materia penal, si es un imputado, no importa que sea indígena o que fuera a lo mejor un empresario, realmente opera para todos los imputados en general que tienen esta connotación de ser investigados e imputados. Pero bueno, vamos a ver aquí la cuestión procesal. Esta cuestión procesal está, vamos a empezar primeramente con la suplencia de la queja procesal y nos vamos al amparo. Realmente son figuras que parecieran que no son tan complicadas, pero bueno, tiene también sus bemoles y eso es lo que tenemos que platicar el día de hoy. Primeramente vamos a ver esta cuestión de procesal. Entonces, podríamos decir la suplencia de la queja. Primeramente, vamos a ver este primer supuesto. Procedimiento abreviado. ¿Procede en favor del imputado? Sí. ¿Y en favor de la víctima? Sí. ¿Y cuáles son los efectos de la suplencia? Analizar la procedencia y la imposición de las medidas, perdón, de las penas correspondientes que se impongan con referencia a la negociación que tuvo la defensa con la fiscalía. Este aspecto es muy importante. Recordemos, eso lo tenemos muy claro, cuando hablamos de procedimiento abreviado, no vamos a ver si existe una valoración de la prueba porque es una vía especial. Yo me acuerdo que por mucho tiempo fue un debate jurisdiccional respecto de qué pasaba, por ejemplo, si en el procedimiento abreviado se podría llevar a cabo un sobreseimiento o no. Y muchos decían que, por ejemplo, si acosaba el fiscal por un delito suponiendo posesión de marihuana, y cuando establecía la vía especial la fiscalía, porque la fiscalía es la única que la puede pedir, pedía a la fiscalía esta vía y entonces se daba cuenta después de control que estaba prescrito el delito. Entonces la pregunta era si podía o no sobreseer en el procedimiento abreviado o si podría eventualmente dejar en libertad a la persona porque no habría congruencia ni suficiencia con los medios de convicción. Después, con la evolución del sistema acusatorio, se pudo al menos conocer que por llamarlo así y hablando figurativamente, el tronco de un árbol es el proceso penal y las ramificaciones son las salidas alternas o anticipadas. La suspensión condicional del proceso es una rama que va saliendo de un tronco del árbol y si esta rama prospera, pues llevará a que, pues, una vez que se cumplan las condiciones, entonces podrá sobreseerse el tronco, digámoslo así. Podrá tirar el tronco la rama siempre y cuando se cumplan las condiciones. Entonces, estas ramificaciones que son salidas o multipuertas o salidas alternas o anticipadas, decían que como el abreviado, que es una ramita del árbol, podría tener la fuerza de tirar todo el árbol. Esto es algo correcto. Después se pudo al menos ya aterrizar en jurisprudencia que el abreviado no conduce a una libertad. Si, por ejemplo, prescribió la acción penal en la que está específicamente el acusado siendo tal en el abreviado, lo único que va a llevar es que la vía se caiga. Esto es, rompemos la rama, pero sigue el proceso. ¿Por qué? Porque si tuviéramos que sobreseer en el procedimiento abreviado, si tuviéramos esa facultad de sobreseer, le cortaríamos el derecho a la fiscalía de demostrar que es un delito, por ejemplo, de posesión con fines de comercio, que ya se eleva el rango de la pena y se eleva también la prescripción. Entonces, se pudo al menos rebasar ya este tema de que en el procedimiento abreviado no se puede decretar una libertad. Sin embargo, sí se puede declarar la vía improcedente. Entonces, esto para este efecto, cuando hablamos de la vía del procedimiento abreviado, dijimos que, o dice la Suprema Corte, que vamos a ver congruencia, vamos a ver idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción en los cuales el Ministerio Público sustenta su acusación. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un procedimiento abreviado, en este caso en particular,
se llama una suplencia acotada. ¿Por qué es acotada? Porque no vamos a ver toda la resolución como si fuera una sentencia. Es una vía especial, es un procedimiento abreviado. Entonces, sí vamos a suplir la deficiencia de la queja tanto a la víctima como al propio imputado para efecto de verificar si hay congruencia, idoneidad y pertinencia. Por ejemplo, vamos a suponer que eh, una persona es acusada por un delito que tiene una pena de quizás 4 años de prisión o, bueno, sí tiene 5 años, pero se consensa con la fiscalía para que disminuya un año y tenga 4 años. Podría alcanzar condena condicional, que es lo que platicamos la vez pasada, los sustitutivos penales, los beneficios penales y, por otro lado, los preliberacionales. Entonces, podría alcanzar condena condicional. Dice el abogado, entonces yo voy con esto. Pero de repente se da cuenta en el transcurso de la exposición de la acusación que tiene un antecedente de una sentencia condenatoria. Con ese antecedente ya en sí, ya pierde el derecho a tener un sustitutivo. Lo dice el 70 del Código Penal Federal y lo dice la jurisprudencia de la primera sala. Entonces, habría que ver ahora la condena condicional y si esta sentencia es muy cercana en tiempo a la comisión de este nuevo evento, se da la reincidencia. Si es reincidente, no se puede dar la condena condicional. Pero vamos a suponer que es una persona que optó por este procedimiento abreviado, está en prisión y le ofrecen 4 años. Y cuando la persona entonces está, por ejemplo, reconociendo el hecho, porque no es una confesión. Recordemos que la Suprema Corte dijo que no es confesión reconocer los hechos, que en sí es una confesión, pero una confesión tiene que ser entrar al escrutinio de si es verosímil, si es calificada, si es divisible, pero cuando hablamos de un reconocimiento, es un reconocimiento pleno. Sí, yo cometí el hecho, punto. Y entonces se da la procedencia de la vía, se inicia el procedimiento abreviado, lleva a cabo la acusación a la fiscalía y dentro de los medios de convicción narra que tiene un antecedente, que haciendo cuentas el juez rapidísimo, porque eso lo hacemos en audiencia, no sabemos ese dato, hacemos el cómputo rapidísimo los jueces de control y vemos que dice, ah, caray, esta persona es reincidente. Me repite la fecha en que compurgó, o bueno, causó ejecutoria fiscal, tal fecha. ¿Y cuándo compurgó? Tal fecha. Hacemos el cómputo y es reincidente. Entonces, el juez lo deja correr y viene la defensa y dice, estoy de acuerdo con esta cuestión, pero cuando se imponen 4 años de prisión y cuando llega a los beneficios penales, el juez los niega porque es reincidente. Esta cuestión podría ser materia de impugnación porque la procedencia en sí no fue totalmente informada. Es decir, el acusado debía conocer que con la sentencia que se le impondría no podría estar él de alguna manera en libertad en la sentencia y ni tampoco en libertad condicionada ni anticipada, porque recordemos que el 137 y 141 nos indica que no debe haber una sentencia firme cometida de manera dolosa. Entonces, los 4 años se los va a echar completititos la persona. Como no está bien informado de esta situación, entonces esto podría ser materia de impugnación. Y si, por ejemplo, vamos a suponer que dijera el propio imputado, bueno, pues sí, efectivamente yo reconozco el evento y todo porque quiero salir. Pero cuando se dicta la sentencia y se niegan los beneficios, entonces va a impugnar. Y en los agravios correspondientes, el imputado quizás dirá, es que la pena que se consensó con la fiscalía es muy alta, es que debió ser menor, y no dice nada de que no estuvo completamente informado. La regla en apelación es la siguiente, y eso lo vamos a ver porque eso se llama la suplencia de la queja en apelación acotada. Primeramente, ustedes saben que el Código Nacional establece una serie de requisitos para poder analizar en precisamente apelación este panorama de este recurso. Y entonces tendremos que ver el numeral 461, aquí lo tengo ya, para que lo veamos cuál es el alcance o cómo se puede analizar esto. Dice, el órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso dará trámite al mismo y corresponderá al tribunal de alzada competente que deba resolver su admisión o desechamiento, claro. Y solo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, primera cuestión, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso.
a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. Entonces, nos dice la Suprema Corte, ¿cómo vamos a analizar esto? Vamos a hacer solamente, nos vamos a limitar a los agravios cuando sea el imputado o la víctima quien venga. Y si es el fiscal, ¿qué vamos a hacer? Vamos a extender el análisis más allá de los agravios, dice la Suprema Corte. Si es el fiscal, de estricto derecho, ahí no hay de otra. Si el fiscal expresó 5 agravios, pero pues le faltaron 3 más, no se puede suplir el juez o no puede suplir el juez esta deficiencia porque el fiscal es un órgano técnico de estricto derecho y entonces tendría que, en dado caso, confirmar si fuera una absolución, por ejemplo. Por otro lado, cuando hablamos de la víctima o el ofendido por igual, quien venga en apelación, se tiene que analizar esto primero. Para poder establecer si hay una violación a un derecho fundamental, dice la Suprema Corte. Primero vas a ver toda la sentencia impugnada, la vas a analizar toda, a ver si adviertes una violación a un derecho humano. Recordemos que violación a derecho humano, porque a veces nos confundimos. La violación a un derecho humano tiene que ver con la prueba ilícita o que de alguna manera per se o por sí el acto violente directamente un derecho fundamental. Es decir, no podemos hablar de una violación a un derecho fundamental porque no hay suficiencia de las pruebas, que porque se tienen que adminicular y esta con esta no da esto, porque eso lleva una ponderación. Y esa ponderación no nos da lugar a una prueba ilícita. La prueba ilícita, como lo dijimos la otra ocasión, surge por una violación a un derecho fundamental inmediato, es decir, una prueba ilícita es que se metan a mi casa sin orden de cateo ni con mi anuencia para poder inspeccionar mi casa o que intervengan mi teléfono sin orden judicial. Es una prueba ilícita porque el acto en sí es ilícito o tortura a una persona para que confiese. El acto es ilícito. Esa es una violación a un derecho fundamental. Lo que conlleva que los policías dijeron que era una hora y que fue a otra hora y que las pruebas demuestran que la persona estaba en otro lugar, eso no es una violación de un derecho fundamental. Eso podría ser una adminiculación o en dado caso una prueba ilegal, pero no una prueba ilícita. La prueba ilícita o la vulneración a un derecho humano es porque la actividad directa de la autoridad vulnera un derecho humano. Entonces, ¿qué tiene que hacer el órgano de apelación? Primeramente, analizar a ver si no advierte una violación a un derecho humano de lo que estoy viendo precisamente de la sentencia. Ejemplo, que el defensor, cuando declaró a la persona y se autoincriminó el imputado, el defensor estaba volteando a ver a la oficial de partes, que no, perdón, al auxiliar de sala que le gustó, le cerró el ojito, estaba coqueteando ahí uno con el otro, escribiéndose por chat y todo eso, y aquí todo, y él solito autoincriminándose. Eso es una violación a un derecho fundamental porque es el derecho de adecuada defensa, que es irrenunciable. Entonces, yo tengo que ver la sentencia, tengo que ver la audiencia como órgano de apelación, para ver si no hay un derecho fundamental que se violó. Eso lo hago de oficio, aunque no me lo pidan las partes. Bueno, entonces, ante esto, tengo que ver esta cuestión. Ahora, a la inversa es igual. Si, por ejemplo, la víctima viene en apelación y no es el imputado, a lo mejor es una absolución, por ejemplo, entonces en apelación viene la víctima y yo advierto que cuando es tema de reparación del daño no le dieron uso de la voz o cuando se quiso poner, porque eso se da mucho como de moda, ¿no? O está mucho de moda. Como no eres coadyuvante, no puedes objetar las preguntas. Bueno, a ver, coadyuvante es una cosa y el derecho constitucional de poder objetar preguntas es otra. Entonces dicen, como no eres coadyuvante, tú ni vas a hablar. Tú vas a estar ahí sentadito como víctima y no puedes intervenir. Eso es una violación a un derecho fundamental y eso es lo que tenemos que ver primero como órgano de apelación. Si esto no se da, entonces nos vamos a limitar a los agravios. Vamos a ver exactamente los agravios de la parte imputada o sentenciada o de la víctima. Después, si estos agravios, digamos, no son suficientes, solamente vamos a ver si a partir de estos agravios, del estudio de estos agravios, no nace alguna violación a un derecho fundamental ya con los agravios, ya no tanto con la audiencia, con la sentencia, sino con los agravios. Entonces, son 3 ejercicios. Primero, analizo la sentencia y toda la audiencia. Después, me limito a los agravios, como dice el 461. Y si al analizar estos agravios
advierte alguna violación a un derecho humano, de oficio lo tengo que suplir. Y por eso cuando vemos este numeral 461 ya está un poco más claro. Dice, solamente podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes. Esto es evidente, como les dijimos, de un primer vistazo, si es el imputado o si es la víctima, tendremos que ver si hay una violación a un derecho fundamental. No la hay, nos vamos entonces a pronunciar sobre los agravios de los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites. Dice, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. Entonces, en este caso en particular, tendríamos que ver si no hay una violación al derecho fundamental del imputado. Y es cuando empezamos entonces a ver esta cuestión específicamente de si también la víctima tiene o no este derecho. Y entonces déjenme ver por aquí para poder poner esta tesis. Cuando hablamos de precisamente la apelación, cómo es que se da esta acotación cuando hablamos del imputado, déjenme ver, creo que es esta tesis, por aquí la tengo. Cuando hablamos de este panorama, déjenme ver. Bueno, aquí nos dice, déjenme ver, porque estoy buscando esta tesis que habla de este. Creo que no la tengo por aquí. Mm, bueno, déjenme lo escribo otra vez para poder establecer entonces cómo es el camino que les acabo de decir, cómo la Corte, la Suprema Corte, se pronunció con relación en este sentido. Aquí. Y nos dice, déjenme ver, un segundo. Sí, aquí está. Déjenme la proyecto. Entonces nos dice, vamos a ver esa tesis. Nos dice la Suprema Corte, esta es jurisprudencia, que es la 2019-737. Dice que cuando nos dice el código tal, o el artículo que acabamos de leer, dice, hay dos reglas. Primeramente, que el órgano jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a los derechos fundamentales, pero cuando no se esté en ese supuesto, el órgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios sin tener que fundar y motivar. Entonces nos dice que para precisar lo anterior, entonces las reglas descritas dicen, primeramente, el tribunal de alzada debe analizar la sentencia impugnada en su integridad para verificar que no existan violaciones a derechos humanos. Eso es lo primero que les digo. Vemos la sentencia y la resolución. Luego, al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios. Allí es que nos vamos directamente a los agravios, salvo que hubiera advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá reparar las violaciones oficiosamente. Entonces, en ese caso, sí hay suplencia de la queja oficiosa cuando advertimos violaciones a los derechos fundamentales. Bueno, entonces acabamos de leer el 461 y nos dice que esto se da solamente en favor del imputado. Pues la Suprema Corte estableció que debe haber un principio de igualdad y que debe haber también esta acotación en favor de la víctima. Entonces nos dice que aunque el 461 diga que la víctima, el imputado es el único que tiene este derecho, bajo una igualdad también lo tendría la víctima. Y esta tesis aislada, que es del número 2024-626, nos dice que esta suplencia de queja acotada en el recurso de apelación debe aplicarse en favor de las víctimas u ofendidos del delito, de conformidad con el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces nos dice que si el imputado tiene este derecho, la víctima también lo tiene y se va a llevar a cabo de la misma manera. Es una interpretación correctiva donde el propio legislador se le olvidó poner a la víctima en suplencia de la queja, pero la jurisprudencia, bueno, la tesis de la Corte involucra que también debe ser en favor de la víctima. Entonces hay una igualdad en cuanto a la suplencia, pero es muy importante porque si de alguna manera no hay una violación a un derecho fundamental, que esto es importantísimo. Si no hay una violación a un derecho fundamental, que deba ser reparado de oficio, entonces el Tribunal de Apelación no va ni a reparar ni a suplir nada, se limita a los agravios. Y si los agravios no son suficientes, podrían ser inoperantes o fundados para inoperantes, dependiendo el contexto del asunto en particular. Entonces,
Por eso es que los agravios tienen que ser precisamente con las sentencias exhaustivas. Recordemos que en un primer aspecto opera el estricto derecho para todos, tanto para, incluso para la víctima o el imputado. La excepción a esto es que existe una violación a un derecho fundamental. De ser así, entonces sí se suple oficiosamente esta deficiencia de la queja. Pero si no hay una violación a un derecho fundamental y no impugnamos bien, de 9 cosas que debimos impugnar, impugnamos 4, por ejemplo, y 5 nos quedaron por ahí bailando, no va a prosperar el recurso porque si no hay violación a un derecho fundamental, serán insuficientes para poder atacar o combatir toda la resolución en particular. Entonces, es muy importante que cuando impugnemos en apelación seamos exhaustivos y ataquemos todo lo que es la propia resolución. Claro, puede ser que con uno que se declare fundado sea innecesario estudiar los demás agravios, pero puede ser que no, que este no sea, o sea fundado pero inoperante o fundado pero insuficiente y nos lleve entonces a tener que analizar los restantes agravios. Y si no son suficientes, va a haber una confirmación seguramente de la resolución impugnada. Entonces, sí hay que atender todo ello. Ahora, nosotros tenemos ya de alguna manera conocimiento con relación a que se trata de por ejemplo, el recurso de apelación, dijimos que es el principal, vamos a suponer que es el de la fiscalía. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, es una absolución? Déjeme poner un ejemplo. Es una persona que, sí, el imputado dispara, va en su carro y dispara con un arma de fuego a la banqueta donde hay 3 víctimas y mata a una víctima y 2 quedan heridas por balazos, claro, con heridas muy graves. Van al hospital y le salvan la vida. Entonces la fiscalía, vamos a suponer, que lleva a cabo la acusación o la formulación, perdón, la formulación de imputación es la palabra correcta, formula imputación por homicidio, claro, mató a una víctima. Y las otras 2 están vivas, pero lo que va a hacer la fiscalía es imputar por ataque peligroso, así tal cual. Es decir, homicidio aquí y ataque peligroso respecto a las 2 víctimas restantes y lesiones. Ataque peligroso y lesiones y homicidio calificado. La pena homicidio calificado es muy alta, pero ataque peligroso y lesiones es una pena muy baja. Y esa es la formulación de imputación. Entonces, el juez cuando empieza a escuchar esto, dice, pues yo advierto que si hay un homicidio, claro, porque se murió la persona, ¿no? Respecto del otro, advierto una cuestión, bueno, perdón, cuando formula imputación, le dan uso de la voz a la víctima y la víctima dice, es que señor fiscal, aquí no hay ataque peligroso ni lesiones, aquí hay tentativa de homicidio, porque les dispararon y las personas no murieron, pero por poco se mueren. No es ataque peligroso ni lesiones, es tentativa de homicidio. Y dice el fiscal titular de la acción penal, no, señor juez, no hago mío lo que dice la víctima y me voy por ataque peligroso y lesiones. Entonces, el juez vincula por homicidio calificado y por ataque peligroso y lesiones. Recordemos que en este caso en particular, la formulación de imputación, la hipótesis fáctica la da el Ministerio Público, los hechos, pero el juez no puede rebasar. Si en los hechos el Ministerio Público no da mayores elementos para poder establecer que hay una tentativa de homicidio, no puede reclasificar los hechos. Digamos que si los hechos darían para una tentativa de homicidio, se puede reclasificar el juez. Pero bueno, al margen de esta cuestión, el juez vincula no por tentativa de homicidio, sino viene por ataque peligroso y lesiones. Entonces, aquí, en ese sentido, la fiscalía dice, híjole, bueno, perdón, a ver, vamos a ponerlo así. Vincula por homicidio calificado, pero, pero no vincula por ataque peligroso, porque dice el juez de control, no se da ataque peligroso porque las lesiones es el delito que se cometió, el ataque peligroso es el medio y entonces las lesiones es el resultado, lo que quiere decir que las lesiones consumen o subsumen al ataque peligroso
y nada más vinculo por homicidio calificado y por lesiones, pero no por específicamente lo que es el ataque peligroso. La fiscalía dice, no, sí se da también el ataque peligroso y expone agravios. ¿Cuáles van a ser los agravios de la fiscalía? Que no le vincularon por ataque peligroso. Esos son los agravios de la fiscalía. ¿Ok? Entonces, lo vuelvo a acomodar porque hice un poco de vaivenes. Disparan contra tres personas, una muere, las dos muy mal heridas por los balazos, pero son salvados en el hospital. La fiscalía imputa contra la persona justiciable por tentativa de homicidio, ataque peligroso y lesiones. El juez dice que sí hay homicidio calificado, pero que no hay ataque peligroso porque las lesiones lo consumen, lo subsumen, entonces solamente va a vincular por lesiones y por homicidio calificado. La fiscalía va a impugnar contra ataque peligroso, así en particular. Entonces, ¿qué va a pasar? La víctima tiene también el derecho a apelar o tiene también un derecho adhesivo, puede interponer una revisión, una apelación adhesiva. La pregunta en particular aquí es, primera pregunta, a ver qué piensan ustedes. La víctima puede impugnar la deficiente formulación de imputación del fiscal, uno, y dos, como es un recurso adhesivo, porque no es el principal es el del Ministerio Público, la pregunta es, ¿puede la víctima incorporar agravios de que no fui escuchada, de que era tentativa de homicidio y no las tonterías que me están diciendo el juez ni el fiscal? Vuelvo a hacer la pregunta. Primeramente, entonces, el fiscal solamente va a interponer apelación por ataque peligroso y los agravios van a ser en ese sentido un solo agravio. No me vincularon por ataque peligroso porque según se consume o se subsume, tal, 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 tal. Ajá. Ok. La víctima viene en apelación adhesiva y dice, y sus agravios son la formulación de imputación está mal, pero además expongo agravios con relación a que se dio una tentativa de homicidio y no se dio un ataque peligroso, como dice la fiscalía. Es decir, el recurso adhesivo viene aparejado precisamente al de la fiscalía. Sabemos por teoría general del derecho que el recurso adhesivo sigue la suerte del principal. Entonces no puede rebasar el recurso adhesivo más allá del principal. Eso lo sabemos por teoría general del proceso. Pero ante esta cuestión, sistema penal acusatorio, ¿creen ustedes que la víctima podría exponer agravios más allá de los que el fiscal está diciendo? Y segundo, ¿creen que la fiscalía, perdón, que la víctima puede impugnar la formulación de imputación deficiente de la fiscalía? ¿Qué piensan al respecto? Y los leo. Los leemos, así es. Perdón, doctor, voy a contestar esta pregunta nada más para que no se pierda en las respuestas Sí, que van a doctor, dar. por supuesto. Gracias. Donde dice, nos pregunta la maestra Valdespino que si es a lo que se conoce como indubio pro víctima. Sí, efectivamente, el derecho de igualdad de la víctima, tal cual al imputado, fue en el sistema tradicional relegado. De hecho, la suplencia de la queja en la víctima en el sistema mixto solamente se da si es vulnerable la víctima, porque si no, no hay suplencia de la queja. El sistema acusatorio lleva un pro víctima y hay una igualdad de armas entre el imputado y la víctima y tienen los derechos prácticamente en lo conducente iguales. Entonces aquí, nuevamente, podrían rebasar los agravios del recurso adhesivo de la apelación de la víctima, podrían rebasar los ministeriales o vamos a la regla general, no pueden rebasar los agravios del principal, porque ese es el principal de la fiscalía. Y segundo, podría poner en tela de juicio la formulación de la imputación de la fiscalía o es el órgano que tiene esta atribución y su facultad es discrecional. ¿Qué piensan al respecto? Maestro Alberto, ¿cree que podamos abrir el micrófono, doctor? Solo Como nada usted me más indique. que nos abra cámara para ver quién es, y con Ah, gusto. sí. Sí,
¿Podría abrir cámara, maestro Alberto? Ahí Muchas está. gracias. Ok. Adelante. Se le abre el micrófono. No puede abrir Gracias. el micrófono. Ahí. Ya está. Listo. Eh, Primero, creo que sí podría la víctima ir más allá de lo que el Ministerio Público o el fiscal haya solicitado en la apelación, siempre y cuando en la oportunidad que le haya dado el juez de control haya hecho alguna manifestación en relación a que ella manifestaba que no solamente había ese homicidio y ese ataque peligroso y lesiones, sino como usted lo manifestó, que ella haya dicho, para mí, aquí hay una tentativa de homicidio. Y lo otro, creo que también bajo el principio que usted nos está enseñando en este momento, me pareciera que sí hay una violación al debido proceso, y por lo tanto hay violación al derecho fundamental de ese debido proceso. Esa sería mi opinión y considero que aplicando también el derecho de igualdad por la violación a ese derecho fundamental del debido proceso, es que sí podría la víctima hacer una apelación más allá de lo pedido por el fiscal. Es decir, que el recurso adhesivo pueda rebasar al principal. Así es, aun cuando la regla nos dijera por congruencia que no debería de ser. Sin embargo, estamos en pro víctima para efecto de reparar el derecho humano al debido proceso. Perfecto, muchas gracias. Quería intervenir, creo que el maestro Ramiro y el maestro Juan González. Perdón. Adelante. Adelante, maestro Ramiro. Buenas noches a todos. O sea, yo lo que opino es que la víctima también tiene derecho a igualdad, igual que el imputado. Es por ello que puede interponer sus recursos para que sea oído por el fiscal y pues en este atentado, o sea, que pierde la vida una persona, o sea, hubo lesiones, pero también hubo intento de homicidio y ataque peligroso. Entonces ahí es el por qué hay la igualdad que tanto unos como otros, o sea, tenemos derecho. Es mi punto de vista. Gracias. Entonces, gracias también podría rebasar al recurso principal. Sí, puede, a mi punto de vista sí se puede rebasar, o sea, porque, o sea, allí, bueno, rebasarlo en sí no, porque hubo el homicidio, pues, pero aparte de que hubo homicidio, hubo lesiones, o sea, esas lesiones fue un intento de homicidio que sí rebasa pues las lesiones, porque se atentó contra la vida de estas otras personas. Y entonces, perdón, es que estoy contextualizando. Entonces, nos tendremos que olvidar de la teoría general del proceso de que el amparo, perdón, corrijo, el recurso de apelación adhesivo, o bueno, un recurso adhesivo no puede ser más o ir más allá que el principal. Es decir, No, no podía, suponiendo, sí, no podía. en términos generales, perdón, vamos a suponer que el fiscal diga, desisto del recurso de apelación. El adhesivo corre suerte del principal, según la teoría Sí, general del claro, proceso. claro. ¿Podría sobrevivir el adhesivo si el fiscal desiste? No, o sea, porque, o sea, como lo dicen los principios generales del derecho, o sea, la suerte lo principal lo sigue lo accesorio, o sea, entonces no puede rebasarse ahí en ese aspecto. Muchas gracias, maestro Ramírez. Es que son preguntas bien Gracias. interesantes. Con el abogado Perdón, doctor Camacho, con quien usted me indiqué. Oscar Guerrero. Adelante, le abrimos micrófono, Oscar Guerrero. Gracias, buenas noches, magistrado. Yo Bueno, considero que sí. Sí, sí la víctima, puede presentar en su apelación adhesiva, extenderse un poco, porque en base a la descripción de los hechos, como usted los ha planteado, es una mujer. Entonces, nosotros juzgamos con perspectiva de género. Entonces,
Nosotros al resolver haríamos la suplencia de la queja en deficiencia de la víctima. Creo yo que sí hay que habría en el adhesivo analizar de fondo los hechos que plantean, en su caso de la apelación adhesiva, a la víctima. Nos iríamos por esa corriente. Y podría entonces rebasar el recurso principal. Sí, pero ya lo haría a título de órgano jurisdiccional De los... al ser la suplencia de la queja por tratándose de una mujer con a juzgar con perspectiva de género, y yo lo haría en suplencia. Ahora, déjenme, se los complico más. Fíjense la ley de amparo. Este es el recurso de revisión adhesivo. Dice, la parte que obtuvo resolución favorable, perdón, en el juicio de amparo puede adherirse a la revisión impuesta por la Corte Nacional. Dice, pero dice, contada a partir del día siguiente, dice, expresando los agravios correspondientes, la adhesión No sé, los que al tú... recurso sigue la Hay uno suerte que trae procesal de este. aguacate. No sé qué. ¿Ya se dieron cuenta? Ese sí es. Perdón, déjeme prender el micrófono porque puede ser que me quede sin pila, mejor lo prendo el otro. Dice, la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de este. Esto estoy hablando de juicio de amparo, ¿eh? Es importante hacer esta distinción. Dice, la adhesión al recurso sigue la suerte principal de este. Quiere decir entonces que si desiste, por ejemplo, el fiscal, la víctima ya no podría tener un recurso adhesivo porque sigue la suerte del principal. Ok. Perdón, eso es amparo. Doctor Camacho, creo que el maestro Juan González quería, levantó la mano. Eduardo Miranda, ¿no? Es el que tengo aquí. No, Juan González ya hace ratito, es que levantó la mano físicamente. Ah, ok, aquí ya lo vi. Adelante, Gracias, adelante. Después paso con Eduardo Ramírez. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Eh, en primer lugar, quisiera decirle que hay una técnica que se llama estrategias de litigación, que todos los litigantes debemos de dominarla. Y lo aconsejable sería no irse en apelación adhesiva, sino una apelación independiente. Y ahí precisamente como el Código Nacional los equipara y dice son partes en el juicio, en el proceso, en el procedimiento, y menciona al Ministerio Público, al imputado y a la víctima. Entonces están en igual de condiciones. Y tanto puede uno apelar como puede apelar el otro. Y al apelar, la víctima diría que no está conforme con esa resolución porque los hechos que se han planteado ante el juez demuestran que sí hay una tentativa de homicidio. Y él tendría que expresar sus agravios en ese sentido y el juez tendría que resolver al planteamiento que hace la víctima. Es todo. ¿Y qué pasaría, maestro Juan, si es Sí. que la fiscalía desiste del recurso principal? Bueno, él, por eso no conviene ir en adhesivo. Yo manejaría una apelación independiente aparte, para no estar sujeto al resultado del Ministerio Público. A mí tiene que admitirme mi apelación, no tiene que ser adhesiva. Como parte, como víctima, tengo derecho a apelar. Entonces, no me voy en la adhesiva, me voy en la apelación directa. Y el juez tiene que resolverme a mí sobre mi planteamiento. ¿Me dará la razón o no? Pero tiene que estudiar mis argumentos que yo le planteo en el sentido de que los hechos que se han planteado ante él, de ahí se demuestra que sí hay tentativa de homicidio. Y tendría que resolver sobre ello. Perfecto. Gracias, maestro. Y cerramos con Eduardo Miranda, por favor. Sí, adelante, abogado Eduardo Miranda. Ya le abrí micrófono. Ya le abrí micrófono, Eduardo. Sí, muchas gracias, magistrado. En sí, esa era mi participación con el compañero Juan González. Mi consideración es ir en apelación independiente al Ministerio Público, en razón que es un sujeto procesal y más que nada que no es coadyuvante con el Ministerio Público, a efecto de poder expresar agravios y dar los elementos para la tentativa de homicidio. Es cuanto sería. Muchas gracias. Pues fíjense que, de hecho, todas las respuestas que han dado son bastante elocuentes y dicen, es que algo me está como ahí brincando. La teoría general del proceso me dice que el recurso de apelación, en este caso principal, si yo llego con otro,
estoy hablando de un recurso adhesivo porque me estoy adhiriendo al del fiscal. Eso nos da como el sentido de la teoría general del proceso. Y por ejemplo, nuevamente, si vuelvo a poner la ley de amparo, decimos, es que no hay otra manera de impugnar más que de esta manera, y nos dice muy claramente, la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de este, es decir, si quedas sin materia, ya no puede subsistir el adhesivo. Pero ¿qué creen? Fíjense esta locución, véanla muy bien. La adhesión al recurso sigue la suerte procesal de este. Y esto estamos hablando de una revisión adhesiva. Pero ¿qué pasa cuando lo confrontamos ahora con el Código Nacional? Si se dan cuenta, en todo esto que es el derecho a la adhesión, jamás dice que el derecho, bueno, el recurso adhesivo siga la suerte principal perdón, siga a la suerte del principal. Es decir, lo que vimos aquí en amparo, que la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de este. Esta no está aquí. Entonces, ¿qué pasa? El Código Nacional revoluciona toda la teoría general del proceso y efectivamente, como puntualmente lo dijo el maestro Juan González y todos ustedes, y como también lo dijo, lo están diciendo aquí, que nos vamos a hacer cargo en un momento más de estas intervenciones escritas, en la teoría general del proceso del sistema penal acusatorio, la apelación adhesiva es una apelación principal. Es decir, sí se va a promover como adhesiva, pero tiene una categoría especial igualita que la del Ministerio Público. Entonces, este recurso adhesivo no tiene que seguir la suerte principal. ¿Por qué? Porque así dice la teoría general del proceso y la ley de amparo, pero estamos en materia procesal. Aquí no existe esa locución que dice que sigue la suerte del principal. Entonces, este adhesivo es autónomo e independiente. De tal manera que si yo puedo decir una revisión, una apelación adhesiva o una apelación normal. Fíjense, les voy a, les voy a enseñar aquí una cuestión bastante interesante. A ver, nos dijo el maestro Juan González, dice, es que yo la voy a promover como, yo la voy a interponer como principal. Ok, vamos a suponer que somos los abogados y somos muy emocionales, ¿no? Y entonces, de repente, el juez no vincula por específicamente ataque peligroso, solamente por lesiones, tentativa de homicidio. Como me decepcioné de la justicia, digo, yo no voy a apelar. Y se me pasa el término de apelación, ¿ok? Quien apela solamente es el fiscal, ¿ok? Va que va. Apeló el fiscal solamente de ataques peligrosos. ¿Qué va a pasar entonces? Y después de 3 días digo, no, sí, ¿por qué no apelé? Yo debía haber apelado. ¿Qué pasaría entonces con esto? Ya no tengo derecho a la apelación porque ya precluyó mi derecho. Fíjese lo que le estoy diciendo porque soy órgano jurisdiccional. No sé qué va a pasar eventualmente con mi cargo, pero bueno, ahí les va esto. Se me pasó la apelación, ¿de acuerdo? Pero el fiscal sí apeló. Entonces yo digo, ya precluyó mi derecho. Pero ¿qué pasa? Si apela el fiscal, me van a dar vista con una apelación adhesiva. Vamos a ver por qué. Dice muy claro aquí el artículo, vamos a ver el 473, dice, quien tenga derecho a recurrir podrá adherirse dentro del término de 3 días contados a partir de recibir el traslado al recurso interpuesto por cualquiera de las otras partes. Fíjense, es decir, la fiscalía apeló. ¿Para qué van? Se me pasó el término de apelación a mí. Sin embargo, me van a dar vista para que yo lleve a cabo una apelación adhesiva, porque después de que se admitió el recurso principal, me van a dar 3 días para este efecto. La pregunta es, en la apelación, se me pasó la principal, es decir, lo que dice el maestro Juan González ya no surte efectos porque se me pasó, pero yo me derecho a apelar en lo principal. Pero viene el fiscal con una apelación con un agravio en particular. Cuando esta cuestión se interpone, me van a dar vista por 3 días a todas las partes para una apelación adhesiva. Pregunta, bueno, viene la defensa y me dan vista con la apelación para ver si yo quiero interponer apelación adhesiva, es decir, al principal.
¿Qué va a pasar entonces cuando yo quiera realizar una apelación adhesiva? Hay dos caminos. A ver qué piensan ustedes. Primero, recordemos que el fiscal, ya no tenemos la principal, la apelación principal ya no está, ¿de acuerdo? Se precluyó. Fiscal solamente apeló el ataque peligroso, no vinculación, ¿de acuerdo? Perfecto. Me van a dar vista para ver si quiero una apelación adhesiva. Y yo digo, sí quiero apelación adhesiva. Entonces tendría que adherirme a lo que el fiscal está diciendo. Y yo diría, bueno, pues al menos voy a tratar de ganar un poco al tratar de impugnar lo que el fiscal impugnó para que también lo vinculen por ataque peligroso. Pero ¿qué pasa si en los agravios me voy de filo? Yo como víctima y digo, pero además no está bien la formulación de imputación de la fiscalía y además era tentativa de homicidio. Es decir, rebaso lo que dice la apelación adhesiva. ¿Sí se dan cuenta? No tengo otra, no puedo interponer apelación principal porque ya precluyó. Pero en la apelación adhesiva, en los 3 días después de admitido el recurso a la fiscalía, yo puedo exponer lo que estime conveniente. Y los agravios rebasan la apelación principal. Pregunta, ¿esto es correcto o no se puede? Bueno, ¿Qué piensan? yo le quería preguntar, comentar algo, magistrado. Por Tengo favor. entendido, platicando justamente con una magistrada federal, platicábamos sobre el tema pues, de la apelación en el caso de la víctima. Y antes recuerdo yo que cuando, por ejemplo, era el Ministerio Público el que apelaba y también, vamos a decir, el asesor jurídico de la víctima o la víctima apelaban y si en la alzada declaraban sin materia la apelación del Ministerio Público, corría la misma suerte la del asesor jurídico o el coadyuvante. Ya lo declaraban sin materia, sin entrar a fondo al estudio de, pero me parece que ya hay criterios jurisprudenciales en ese sentido de que no deben, una cuestión es que se declare sin materia o alguna otra situación la apelación del Ministerio Público, ¿sí? Pero en el caso de la víctima o del asesor jurídico, deben de entrar, y es lo que aquí ahorita me surgió la duda, ahorita no tengo presente el criterio jurisprudencial o las tesis, pero sí deben de entrar al estudio de la apelación por parte del asesor jurídico. Ahora, no sé si, o sea, no sé si usted conozca esos criterios, la otra vez me lo comentaba, y ahorita por lo que estamos diciendo, que usted menciona que si puede en un determinado supuesto, le entendí, puede la apelación de la víctima, sí, ¿verdad? Es de la víctima, del coadyuvante. Sí, pero adhesiva porque ya se nos pasó el término para apelar la Sí, principal. ya viene, yo ya entendí, o sea, el Ministerio Público ya se le fue el término al asesor jurídico, vamos a decirlo, para interponer su apelación. Entonces, en la vista que le van a dar justamente dentro de esos 3 días, como ahorita usted lo mencionó, dice, bueno, se puede adherir, o sea, puede presentar apelación y rebasar los límites de la apelación que formuló el Ministerio Público diciendo que todas las deficiencias. Como lo está diciendo usted, ¿no? Si puede o no. Como ya no tengo Sí, ya, apelación principal, sin la adhesiva puedo irme hasta la cocina, en la adhesiva. pienso yo que sí. Yo pienso que sí, porque al final del día hay también, independientemente de ello, pues está el derecho a conocer la verdad. Uno de los fines del sistema acusatorio es el esclarecimiento también de los hechos, ¿no? Y en todo el contradictorio, creo yo que sí pudiera hacerlo. Pero bueno, vamos a escuchar a los demás, a ver, y luego ya lo escucharemos a usted que nos dé la opinión. Adelante, abogado Oscar Guerrero. Gracias. Gracias Sí, a adiós. todos. Gracias, maestro. Magistrado, pues vuelvo a reiterar, sí o sea, la apelación ya no alcanzó a la víctima o el asesor jurídico a presentar su apelación. La adhesión, ahí vamos, se va a acomodar. Sí es procedente ese acomodo por una razón, porque si estamos hablando de tres personas que les fueron disparados un arma de fuego y una murió y dos les quedaron lesionadas.
Ahí hay me atrevo a decir que hay una suplencia en relación al artículo 14 de la General de Víctimas Federal. Entonces, y aparte aquí lo que se discute es que concluyó la audiencia de juicio y el juez determinó lesiones y homicidio. Pero aquí lo que se alega es, oye, víctima, dice, me tienes que ver el ataque peligroso, porque no me dijiste nada. Entonces, estamos hablando de una reclasificación. Entonces, en todo caso, el juez unitario o juez de enjuiciamiento tiene que volver a darle esa oportunidad a las partes, particularmente a la víctima que se está haciendo la adhesión y se está alegando que sí se da el ataque peligroso. Entonces yo considero que sí está en plenitud y en derecho para decir el juez, o sea, en este caso la apelación en el Tribunal de Apelación diría, se repone el procedimiento a que le des la oportunidad a las partes para que aleguen lo deshogado, y me digas, si tú víctima dices tú que está el ataque peligroso, pues dame los elementos por los cuales tú me estás diciendo que te encuadre este delito, a lo que tú dices que el Ministerio Público así lo planteó en la acusación. Creo yo que sí se daría hasta en suplencia, aunque haya sido adhesivo, la apelación de la víctima. Pero maestro, para consensualizar las siguientes intervenciones, entonces diría la defensa, entonces la víctima tiene doble oportunidad de apelar en lo principal, el de 3 días y en adhesivo, irse a la cocina, o sea, puede apelar 2 veces sin ningún problema. Eso es un aspecto bastante peculiar. Maestro Camacho, creo que Con la el maestra Yasmín maestro y Luis Luis Antonio Antonio. Núñez. Ah, Adelante. Sí. Y ahorita voy con el maestro Juan González, ¿eh? Ahorita, sí, después de Luis Antonio, voy con usted. Magistrado, muy buenas noches a todos, compañeros. buenas Eh, noches. por el contrario, tengo una opinión diferente. Creo que la víctima no puede rebasar la imputación que hizo el Ministerio Público, ya que esta es una actividad única, propia y exclusiva del Ministerio Público, conforme al artículo 21 constitucional y al 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esa sería mi opinión, maestro. Perfecto, muchas gracias, maestro. Gracias. Maestro Juan González, voy con usted, adelante. Bueno, eh, como comentaban, la técnica consiste en que el abogado en la estrategia no debe dejar pasar ningún término. Si deja pasar el término para una apelación ordinaria, entonces debe sufrir las consecuencias. Y lo último es una patada de ahogado que está haciendo. Ahora, suponiendo que ya está en una apelación adhesiva, el objeto de la apelación adhesiva es reforzar los argumentos que tenga el Ministerio Público para confirmar la resolución, no para ir en contra de él. Y en este caso, estaría uno en contra del Ministerio Público porque se está limitando o es omiso en el ejercicio de la acción penal. Ahora, se trata de que efectivamente, conforme al artículo 21 constitucional, el Ministerio Público tiene el ejercicio, la potestad de la acción pública, de perseguir los delitos. En este caso está ejercitando acción penal, pero es incompleta, es deficiente. Y lo que se pretende es que se ejercite la acción penal en una forma coherente con los hechos que han estado expuestos ante el juez. Y si ahí se demuestra que efectivamente hay elementos para pensar en una tentativa de homicidio, el juez en una apelación normal debería de hacerlo. En este caso no, como es adhesiva, tiene que aguantarse y tiene que sufrir las consecuencias de su deficiencia y soportar lo que tenga que estarse a las consecuencias del principal. Es todo. Muchas gracias, Vamos maestro con Juan. la abogada Jazmín Angélica, adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Mire, bueno, yo considero que sí es en la teoría general del proceso, sí se considera que
que el recurso adhesivo sigue la suerte del principal. Eso digamos que es en lo general y que la suerte de que no pudiera rebasar los agravios de algún medio de defensa principal. Sin embargo, aquí la Corte, en la jurisprudencia 59-2023, nos establece la interpretación en el artículo 473 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde nos dice que el derecho a la adhesión en el sistema penal acusatorio y oral, su naturaleza es autónoma e independiente. Entonces, la justificación que nos da la primera sala es que los plazos, o sea, si bien pudiera entenderse como una nueva oportunidad para el apelante adherente, lo cierto es que el artículo 460 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece un recurso como si fuera autónomo, que contrario a la teoría del proceso, no sigue la suerte del principal. Entonces yo considero, bueno, si puede lo más, pues puede lo menos. Entonces, aun y cuando se haya desistido el apelante principal, de cualquier manera se van a analizar los agravios, con independencia de que estos rebasen incluso los de la apelación principal. Muchas gracias, maestra. Yasmín, que incluso está en el tribunal colegiado, ¿verdad? Me da gusto escucharla. Cerramos con el maestro Alberto, entonces sería doctor Camacho. Sí, Sí, adelante. gracias. Sí, considero que sí puede ir más allá la víctima y puede expresar sus propios agravios. Hay un principio que rige que todo lo que no está prohibido está permitido para el particular, y en términos del 473, usted nos lo puso, eh, nos lo mencionó en la plática y decía que precisamente ese recurso adhesivo de la apelación está en el 473 y dice: quien se adhiera podrá formular agravios, pero no indica que efectivamente debe de adherir exactamente a lo que diga el Ministerio Público, sino simplemente dice: podrá formular agravios, y esos agravios podrán, si lo pone así, el de podrán ser incluso más allá de los que haya expresado el Ministerio Público. Y como regla, yo volvería a repetir: si la víctima expresó algo en relación a su agravio en la audiencia de formulación de imputación, pues tendría ese derecho y tendría ese agravio o ese motivo de agravio para poderlo expresar en esa apelación adhesiva. ¿Sería cuánto? Perfecto, muchas gracias. Pues las intervenciones unas algunas encontradas, pero otras muy bien planteadas. Efectivamente, como lo plantea el maestro Víctor Rayas pues de alguna manera también, bueno, lo desarrolló muy bien la maestra Yasmín. Fíjense, sí, efectivamente, esto es lo que se encadena, quizás no tanto, yo no creo que sea una omisión legislativa, o puede ser que sí lo sea, pero a final de cuentas, la división entre, en este caso en particular, el juicio de amparo que habla de un recurso de revisión adhesiva, esta locución en particular, que nos dice que si es un recurso accesorio, estoy hablando del recurso de revisión en amparo, dice: sigue la suerte procesal de este, es decir, si el adhesivo, la revisión adhesiva, el recurso de revisión adhesiva, si es accesorio al principal. Tan es así que, por ejemplo, cuando no prospera se puede, el principal, pues el adhesivo sigue la misma suerte. Pero cuando nos encontramos ya con el Código Nacional, no encontramos esta locución. Quiere decir que tenemos a un recurso que es totalmente autónomo. Y entonces, efectivamente, fíjense que esto fue, primero les digo, esto fue pregunta para el examen de magistrado que yo tuve. Nos hicieron esta pregunta y bueno, pues contestarla así como no salía ninguna jurisprudencia. De hecho, estaban contendiendo dos tesis del Pleno Regional Norte con el Pleno Regional Sur, donde el Sur decía: no puede haber una doble oportunidad, y el Norte decía: sí puede haber. Y se fue a la Suprema Corte. Cuando estaba, digamos, en ese camino de poder decidirse, no había nada todavía por definición, y nos preguntaron eso para el examen de magistrado, que estuvo complejísimo ese examen. Y nos preguntaron esto. Bueno, mi respuesta fue como lo planteó de alguna manera o esencialmente la maestra Yasmín.
Si la locución no dice que el accesorio sigue la suerte del principal, no tenemos por qué darle una connotación de la teoría general del proceso, porque la teoría general del proceso es aspectos generales, pero la especificación de este recurso en particular no le da la categoría de ser accesorio, quiere decir que es un recurso autónomo. Como es autónomo, no importa que el fiscal desista, este sigue, aunque sea adhesivo, no importa. Si se me pasó el término de apelación, no importa, en el adhesivo puedo yo irme a la cocina, eh, precisamente alegando todo. Y bueno, vamos primeramente a dilucidar si es que es viable que se pueda, en este caso, lo relativo a la formulación de imputación, si se puede impugnar. Primero vamos resolviendo los temas. La teoría del caso propuesta en la formulación de la imputación sí se puede impugnar. La víctima tiene derecho a impugnarla ante el recurso de apelación que interpone contra el auto de vinculación a proceso. Esto es jurisprudencia de la primera sala 2029-706. Es decir, si es una formulación de imputación deficiente, cuando vinculen a proceso a la persona, como en este caso por un delito, absolvió por otro, bueno, no vinculación por uno porque subsumió y vinculó por otro, yo sí puedo irme contra la formulación de imputación. ¿Cuál va a ser el efecto? Efectivamente, reponer para precisamente que se tome en cuenta lo que la víctima está diciendo y dar una contestación de manera exhaustiva al respecto. O puede ser, porque no podemos suplir los jueces la formulación de imputación de la fiscalía, pero sí podemos decir que está incorrecto. Entonces podría ser la reposición para que la fiscalía explore la posibilidad de que se pueda dar el delito de homicidio calificado, tentado, o bien prosiga en su misma postura, pero que se escuche lo que dice la víctima. Segundo, si la apelación principal ya se me pasó el término, la apelación adhesiva me da una segunda oportunidad. Entonces pareciera bastante, pues bastante loco esto, ¿no? Pero así es. Tan es así que, miren, vamos a ver incluso los presentes de la ejecutoria, que nos habla de esta cuestión bastante interesante y nos dice que sí, prácticamente es una doble oportunidad de impugnar a través del principal y de lo adhesivo. Vamos a ver esto, fíjense. Finalmente, esta es la jurisprudencia, la ejecutoria. Finalmente, esta sala, o sea, la primera sala, considera que extender el derecho de la adhesión a todas las partes del proceso no implica una violación al principio de reclusión ni un desajuste injustificado del equilibrio procesal traducible en una doble oportunidad para impugnar. Esto es importante, así lo ve la Corte. Se traduce en una doble oportunidad para impugnar. Como se explicó previamente, el equilibrio procesal no exige una igualdad simétrica. Lo que se pretende es una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de pretensiones, de modo que no se genere una posición sustancialmente desventajosa de una sobre la otra. Entonces, prácticamente nos dice la Corte, es una doble oportunidad. Si me pasó el principal, me voy, si el Ministerio Público va un recurso adhesivo, aunque diga tonterías, yo con este recurso adhesivo que me va a dar vista, perdón, con este recurso de apelación principal que me va a dar vista para ver si yo quiero apelación adhesiva, con esto me voy hasta la cocina y vuelvo a revivir el plazo de 3 días. De facto, digo, no es una reposición de plazo, sino más bien tengo una doble oportunidad con este recurso de apelación principal. Me cuelgo de la vista que me den en el adhesivo y del adhesivo entonces me voy a la cocina. Entonces sí, efectivamente hay una doble oportunidad para impugnar. Así lo determinó la Suprema Corte. El Pleno Regional Sur decía una cosa, el Norte otra. Se inclinaron por lo que decía el Pleno Regional Norte. Afortunadamente en mi examen yo contesté de esa manera y dije, no es porque si yo esté de acuerdo con esta cuestión, simplemente que el legislador no puso que era un recurso accesorio. Al no ponerlo, entonces es principal igual que el adhesivo es igual principal que el principal. Entonces, aunque desiste el fiscal, este es autónomo y por tal razón sobrevive aunque el fiscal hubiera existido. Entonces, en términos generales, sí hay una doble oportunidad de poder impugnar con base en esta jurisprudencia y también hay suplencia de la deficiencia de la queja porque es la víctima quien está yendo en apelación, incluso aunque sea adhesivo. Entonces, esto es diferente a amparo, muy diferente a amparo. En amparo sí es accesorio. Recordemos que en el juicio de amparo sí establece el 83 muy claramente
que el adhesivo es accesorio del principal, entonces ahí sí no hay de otra, pero en el acusatorio no lo dice el Código Nacional, es autónomo, entonces sí, doble oportunidad, sí, efectivamente, estoy dando un dato bastante importante para los litigantes, sí también, pero bueno, a final de cuentas, ya sabrán ustedes su estrategia de defensa o de asesoría jurídica. A final de cuentas, yo estoy aquí como un órgano imparcial y pues darles las entrañas de esta cuestión de la suplencia, de la deficiencia de la queja en este caso en particular. Entonces, sí puede impugnar la formulación de imputación, aunque se me haya pasado el principal, me cuelgo del principal del Ministerio Público para que en el adhesivo me vaya hasta la cocina y alegue lo que se me antoje, siempre y cuando, desde luego, tenga cabida al respecto. Y bueno, y entonces, para ir cerrando esta plática, por eso puse al final que el recurso de apelación adhesivo, bueno, sí es en favor del imputado y de la víctima, pero además es autónomo e independiente del principal, entonces aquí no hay de otra. Aquí sí se puede ir hasta la cocina en el recurso de apelación adhesivo. Claro que cuando estamos hablando, ahora vamos a amparo. Cambiamos de tema, nos vamos directamente a amparo. Cuando hay suplencia de la deficiencia de la queja, en normas declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia, por jurisprudencia de la Suprema Corte y de los plenos regionales. Recordemos que hay dos categorías de declarar inconstitucional una norma. Puede ser que sea en una litis en particular, por ejemplo, que un quejoso completamente ajeno a nosotros promovió juicio de amparo contra una norma en particular y un acto de aplicación. Entonces se concedió el amparo porque era inconstitucional la norma. Entonces se declara en esta litis. No tiene efectos erga omnes porque solamente es aquí. Y fue un tribunal, fue un tribunal colegiado quizás, la Suprema Corte quizás atrajo este caso en particular y declaró inconstitucional esta norma en la litis. Sin embargo, recordemos que el cambio de la 10ª a la 11ª época fue por los precedentes. Cuando hay precedentes, bueno, digamos que todavía en la ley vigente estaríamos hablando que deben ser 8 ministros actuando en pleno y deben ser 4 actuando en sala. Si son 8 y 4 que deciden que una ley es inconstitucional, se va a hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad. Recordemos que es diferente. Es diferente que se declare inconstitucional una norma por la Suprema Corte en una litis por mayoría de votos. Pero cuando es un precedente obligatorio, va a generar una declaratoria de inconstitucionalidad general y se le va a dar 90 días al legislador para que la modifique y si no la modifica, la Suprema Corte lo expulsa. Pero este no es el supuesto. El supuesto es que en una litis en concreto, la Suprema Corte el número de 4-1 o de 8-3, es decir, un número menor, declara inconstitucional una norma. Allí, aunque no sea una declaratoria general de inconstitucionalidad, que es una categoría más alta, allí, en ese caso en concreto, estamos hablando que entonces sí hay suplencia de la deficiencia de la queja para todos, porque ya la Corte hizo un primer escrutinio, que aunque no fue general, al menos sí avisoró que esta norma es inconstitucional, entonces se lleva a cabo la suplencia de la deficiencia de la queja. Juicio de amparo, nuevamente, en favor de personas menores de edad, incapaces o aquellos casos en que se afecte el orden y el desarrollo de la familia. Esto sería, desde luego, en todas las materias, cuando son menores de edad o incapaces. Esto está muy sencillo. Y cerramos con lo que conocemos en materia penal. Juicio de amparo en materia penal en favor del imputado o sentenciado y en favor de la persona ofendida o víctima en los casos en que tenga el carácter de persona quejosa o adherente. Ojo con esto, persona quejosa o adherente, es decir, la víctima es quejosa o es adherente, pero si la víctima es tercero interesado, entonces no hay suplencia de la queja. Ejemplo, si yo soy imputado y me conceden el amparo para que me dicten no vinculación y viene la víctima, en revisión es tercero interesado, no es adherente, es tercero interesado la víctima. Estamos hablando de amparo, es decir, yo imputado me dictan no vinculación a proceso, me amparan para que se dicte no vinculación a proceso. La víctima pues, le afecta al tercero interesado, entonces interpone revisión, pero aquí como es tercero interesado y no es quejoso ni adherente, tercero interesado no hay suplencia de la queja para la víctima. Nunca, cuando es tercero interesado. Cuando es quejoso o adherente, sí.
Entonces son todos los supuestos que se dan en amparo, son realmente sencillos, pues que se dan con normas declaradas inconstitucionales, cuando son menores incapaces, imputado o sentenciado, víctima cuando es quejoso o adherente, pero no es cuando es tercero interesado. Son los supuestos que se dan en materia de amparo y pues para atenderlas, no sé si son observaciones o preguntas, maestro Camacho, quedo a sus órdenes. Correcto, vamos a pasar por aquí. Vamos a ver que las víctimas llevan también su teoría del caso, sobre todo una de las buenas noches, magistrado. Bueno, dicen, buenas noches, magistrado. Soy Héctor, abogado egresado de la licenciatura. ¿Podría hacerlo valer en la apelación, adhesión y en el momento que no hagan valer dicha alegación? Bueno, son cuestiones que ya se han hablado, permítanme. Magistrado, una pregunta de un tema en un delito de homicidio donde son dos sentenciados y a cada uno se le sentenció por separado y me alegan en el recurso de apelación que las pruebas son contaminadas porque se habían desahogado con el otro inculpado y en el otro fue sobre las mismas pruebas determinadas en el auto de apertura. ¿Existe alguna tesis sobre ese tema? No, de hecho, cuando son coimputados, que son varias, o coacusados, que son varias personas, y están fugados, por ejemplo, sustraídos, se da esta cuestión de estar repitiendo los juicios. Es algo inevitable, porque, por ejemplo, si son tres personas y hay un detenido y dos fugados, van a llevar un primer juicio, que a lo mejor acaba, pero cuando detengan a las otras personas, se va a tener que repetir el juicio. Pues no repetir, sino que se va a deshogar las pruebas precisamente porque esto es una persona completamente diferente a la que se está llevando a cabo, a la que ya se llevó a cabo. Estimar lo contrario conllevaría que tuviéramos que esperar a todos que los aprendieran para poder llevar el juicio. Esto no es correcto. La persona que está presente, por ejemplo, un coacusado, se tendría que desahogar el juicio por ella, por esa persona en particular, y los otros a esperar cuando los aprendan. El problema es para los policías, para las víctimas, para todo el mundo que tiene que declarar doble o tres veces. Eso es algo muy complicado, pero no hay forma de poder solventar esto. Las personas fugadas pues las van a detener en algún momento, los van a prender y tendremos que nuevamente desahogar el juicio ahora por esta persona en particular. No hay tesis al respecto, simplemente creo que no se puede dar otra cuestión más que esta salida. Correcto, magistrado. Bueno, a ver, Adolfo Díaz, vamos a darle el uso de la voz, aunque hay que escribir por el chat, por favor, porque vamos a... Pero adelante, Adolfo, le abrimos. Gracias, buenas noches, magistrado, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Siguiendo esta dinámica del planteamiento que hizo usted con respecto a la apelación, la pregunta es la siguiente. Si la víctima en apelación no hace ninguna manifestación, es decir, una apelación que realiza el imputado y se le da vista a la víctima no hace ninguna manifestación, pero como resultado de la apelación se revoca el auto de vinculación, es decir, es ahora algo adverso para la víctima. ¿Habría algún efecto ante esa ausencia de manifestación que hizo la víctima para que ahora pueda recurrir en vía de amparo indirecto? Y pongo un poquito de relación con otra materia, solamente para darme a entender. Eh, Al menos en materia electoral, cuando ocurre este tipo de recursos, eh, las partes tienen que estarle dando ese seguimiento, se tienen que estar apersonando, bajo la pena de que si no se siguen apersonando, pierden legitimación para el siguiente estadio procesal en el que vayan a recurrir. Algo similar ocurriría aquí en materia penal, estimado magistrado. No, en materia penal, si se le da vista a la víctima y no dice algo al respecto, no interpone, por ejemplo, apelación adhesiva, ahí sí precluyó su derecho. No apela en lo principal, tampoco como adhesivo o adherente, entonces ahí precluye su derecho. Si hay una ¿Mm? revocación, por ejemplo, de la vinculación a proceso, Además que ya no. para que se dicte no vinculación o para reponer el procedimiento, la víctima tendría que impugnar la nueva determinación, por ejemplo, la no vinculación a proceso o la revocación o la reposición del procedimiento. Más bien,
yo creo que incluso puede ser correcto. Si no me afecta, ¿para qué digo algo? No, no pasa nada. A final de cuentas, lo vincularon a proceso, me dan vista, yo no quiero decir nada. Pero si la determinación que sigue es que van a revocar la vinculación para dictar no vinculación, tendría que impugnar esto a través de amparo indirecto, ya como víctima yo. Pero la nueva resolución, no la anterior. Entonces, no importa que no diga nada yo, a final de cuentas, cuando resuelva el tribunal de apelación, tendré que impugnar esta nueva determinación como víctima. Más o menos así, maestro. Ok, gracias, maestro. Gracias. Con el abogado José Moisés Lima Carrasco. Adelante. ¿Qué tal, magistrado? Buenas noches, gusto en saludarlo. Muy enriquecedora su charla. Yo solamente quisiera plantearle una circunstancia que estoy viviendo en calidad de asesor jurídico. Se llegó a sentencia, pero de la circunstancia que yo observo es que esta sentencia fue apelada por la defensa, una defensa de oficio. Sin embargo, no observaron que el Tribunal de Enjuiciamiento omitió incluir dentro de su análisis un medio de prueba que se desahogó en la audiencia. Omitió. Aquí estamos hablando de que si debe haber suplencia de la queja o antes de ella, de entrar al estudio de los agravios, se tenga que, por parte del Tribunal de Enjuiciamiento, hacer el análisis de aquellas violaciones cometidas en el procedimiento. Es una violación grave o considerada como tal y que sea violatorio de derechos fundamentales la circunstancia de que se haya omitido el análisis de un medio de prueba que para nada hubiera modificado el sentido de la resolución porque los imputados fueron sentenciados, fueron condenados. Entonces, la pregunta sería, ¿eso sería suficiente para poder revocar la sentencia? Estamos hablando como antecedente de que es un procedimiento que ya es en reposición. Sí, ya hay una reposición por cambio de tribunal de enjuiciamiento, pero ya es una reposición. Es parte digamos que de lo que engloba este procedimiento. Esa es mi pregunta, señor magistrado. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, en este caso en particular tenemos que ver, o lo que analizamos primeramente los tribunales revisores, qué tanto repercutió esta violación procesal en el fondo del asunto. Si de alguna manera esta violación no trascendió al resultado del fallo de una manera evidente, pues lo decimos, no se soslaya que se advirtió esta falta de análisis, por ejemplo, de este medio de prueba, de esta prueba en particular. Sin embargo, aunque se estudiara, no variaría el sentido porque es insuficiente. Por ejemplo, esta prueba para poder destruir las restantes. Entonces, se dice de esa manera. Cuando hablamos de una violación procesal, la tienen que alegar las partes, porque no se puede una segunda oportunidad. Entonces se tiene que alegar todo lo que tiene que ver con violaciones procesales. Si no se alega, se entendería que no hay violación procesal en conceptos de violación. Tendríamos nosotros que entonces analizar si existe esta omisión, qué tanto repercutió en el fondo o puede repercutir en el fondo. Si se considera de importancia, podría ser entonces que sí se considera el amparo para el efecto de que se dejara sin efecto la sentencia impugnada o combatida y se analizara esta prueba que faltó y con ella vuelva a resolver con plenitud de jurisdicción lo que estime pertinente. Pero si es algo que no hace daño para el fondo del asunto, simplemente se señala y no habría concesión de amparo. Entonces, tiene que ver qué tanto repercute en el fondo o no, porque conceder amparos de manera innecesaria tampoco conlleva algo, desde luego, eh, técnicamente correcto, porque sería solamente conceder para disfrazar una concesión. Simplemente es, si repercutió en el fondo, se analiza nuevamente, o si no repercutió, se señala para que solamente se dé cuenta el justiciable que no se nos pasó el análisis de esto, pero que no repercutió en el fondo.
Bueno, correcto, magistrado. Ya no tenemos ninguna pregunta, nada más aquí algunos comentarios por el Facebook Live, que luego usted se da el tiempo de responder amablemente. No, buenas noches. Preguntan que en dónde se puede adquirir el libro. Ya lo decía el magistrado y se como comentaba que por Tirant Blanc. Incluso vamos a ver la posibilidad de volver a hacer una presentación de nueva cuenta con el liceo académico con el libro del magistrado y pues bueno, ver hay alguna forma que se les indique para que ustedes puedan adquirir el libro, porque además me sé y me consta que lo que él en sus labores, porque lleva a cabo labores altruistas el magistrado, y finalmente, como él hace rato lo decía, él destina dinero para ayudar a instituciones y como niños con cáncer, que es una noble labor, porque creo que todos lo sabemos, nadie se quita en esta vida un peso de encima por darle a los demás. Y por eso es el gran aprecio y cariño que le tenemos, le soy honesto, le tenemos al doctor, porque pues, es un gran ser humano. Bueno, por aquí dicen, Tomás Palacios Núñez, saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Gracias por compartir sus conocimientos, doctor Seferín. Miguel Enrique Pérez, muchas gracias por todas las explicaciones. Saludos. Ramiro Sandoval, y concuerdo con el comentario de Ramiro Sandoval y creo que todos vamos a concordar. Dice, saludos. Ah, bueno, él, no, él es, bueno, ahorita será. Dices, Ramiro Sandoval, saludos, jefe Seferín. Estuve con usted en el segundo colegiado penal. Soy Juan Pablo Evangelista. No sé si me recuerde. Claro, por supuesto, un saludo bien grande. Ahora es con la persona que iba a concordar, dice Ángel Hernández. Ángel Hernández. Aquí con la palabra dice, ese sí sabe, no los burros que pretenden meter al Poder Judicial Federal y no le tiramos a nadie. Pero es claro que el doctor tiene el manejo y el conocimiento, por supuesto, ¿no? Toda la experiencia, el doctor. Y luego de, bueno, pues mandan saludos, que enterada, muy amable, estaré al pendiente de la presentación del libro, gracias. Y por aquí Susi García, díchese, muchas gracias maestro por compartir sus conocimientos. Saludo desde Guanajuato, soy Susi García. Doctor, pues como siempre, agradecerle su presencia virtual, el que engrandezca como los abogados, como debe ser un abogado profesional, engrandezca la profesión. Gracias por estas charlas gratuitas, este ciclo de conferencias gratuitas que estamos teniendo con usted. Eso lo enaltece, lo engrandece, es un gran ser humano y creo que, pues, enhorabuena. La verdad es que venga lo mejor para usted, un magistrado. Incluso por aquí, fíjense, nada más así rápido comento. Aquí en la Ciudad de México ya ven que se están dando procesos de elecciones y eso, ¿no? Por ahí he coincidido con algunos candidatos sin querer, ¿no? Están por ahí pues haciendo pues campañas, ¿no? Y la verdad es que qué situaciones tan complicadas, pero hay mucho que aprender de la gente con experiencia. En este caso, pues del doctor, sin duda hay que aprender muchísimo. Entonces, doctor, un fuerte abrazo hasta San Luis Potosí. Gracias a todos los que se conectan. Y la próxima semana estaremos con el tema de delincuencia organizada. Muchas gracias, doctor Camacho. Gracias a ustedes por sus palabras, la verdad, bien padres aquí, las estoy leyendo, las escuché por live. Gracias, doctor Camacho, por esta oportunidad, por su tiempo, por su energía que está destinando para esto. Y bueno, pues no hay otra cosa más que compartir en conocimiento. Gracias a todos ustedes también. Nada que agradecer, doctor, porque justamente esa es la filosofía del liceo académico, compartir el conocimiento y ahí es donde empatamos las ideas, ¿no? Solo les pido a todos que nos auxilien, o sea, ¿y en qué sentido pido del auxilio? Compartan en sus redes sociales todo este contenido del doctor Iván. ¿Para qué? Para que más se profesionalicen, más sepan sobre el conocimiento, más conozcan y evitemos errores en la praxis. Tenemos un excelente maestro como guía que nos ha venido dando ya, pues ya como dice, casi 2 meses, ¿verdad, doctor? Ya Casi 2 meses.
casi 2 meses, así que todavía nos falta lo que falta del mes de abril y el mes de mayo. Así que apúntense y sigan estando aquí con nosotros y con el doctor y recordando que todas estas conferencias, como él también lo ha dicho y lo he dicho yo desde el principio, son totalmente gratuitas, de manera altruista, y saben que a nadie se le ha pedido un peso, no se ha emitido una constancia, todo esto es gratuito, porque lo que el doctor da gratuito, lo damos gratuitamente nosotros. Y no hay nada más que devolver esa gratuidad con amor hacia las personas que con amor hacen las cosas. Pues vámonos a descansar. Buenas noches, Gracias. estimado doctor. Gracias a Descanse todas bien. las abogadas y abogados que se conectan. Un gusto. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo a todos. Hasta luego.